Nunca antes le había prestado mucha atención a la vida en el campo, pero aquella mañana parecía diferente. El sol ascendía perezoso por detrás de las colinas lejanas, esparciendo un tono dorado por el cielo. La brisa de principios de enero soplaba suavemente por los campos, haciendo que las hojas de los árboles danzaran en movimientos suaves mientras yo caminaba por el sendero de tierra en dirección al corral. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 3,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Mi abuelo era un hombre de costumbres sencillas, un apasionado de los caballos desde siempre. Había comprado una yegua recientemente, una criatura salvaje, de pelaje negro y reluciente como el terciopelo mojado, y ojos grandes y desconfiados. Se llamaba Estrella, aunque el nombre parecía más una promesa que una realidad. Estrella no dejaba que nadie se acercara sin bufar o lanzar coces, como si el mundo entero fuera un enemigo. Y allí estaba él, Antonio. No sé muy bien cuándo noté su presencia, pero recuerdo sentir un ligero escalofrío cuando lo vi por primera vez. Era alto, bronceado por el sol constante, con brazos fuertes que sostenían con calma la larga rienda utilizada para el entrenamiento. Su sombrero de paja proyectaba una sombra sobre sus ojos castaños, que brillaban con paciencia mientras le hablaba en voz baja a la yegua, como quien intenta calmar a un niño asustado. «Buenos días, Gabriela», dijo cuando se dio cuenta de mi llegada. Su voz tenía un tono grave y tranquilo, casi musical. Sonrió, revelando unos hoyuelos que derretirían cualquier corazón endurecido. «Buenos días, Antonio», respondí, algo tímida. Me detuve a unos metros de distancia, observando la escena. «¿Cómo va, Estrella?». Él rió por lo bajo, un sonido ronco y encantador. «Ah, todavía está decidiendo si quiere ser nuestra amiga o simplemente atacarnos», respondió, guiñándome un ojo. «Pero estamos progresando. Todo es cuestión de confianza». Me quedé allí, fascinada, viéndolo trabajar. Había algo hipnótico en la forma en que se movía. Firme pero delicado, seguro pero respetuoso. Cada gesto era calculado. Cada palabra dirigida a la yegua llevaba una ternura que me hizo preguntarme si él sabía el impacto que causaba en las personas a su alrededor. En los días siguientes, comencé a visitar el corral con regularidad, a menudo solo para observar a Antonio y a Estrella. Él siempre estaba allí, dedicado a su tarea. Conversábamos mientras trabajaba, intercambiando historias y risas. «Entonces, ¿qué estudias?», preguntó una tarde mientras ajustaba la silla de montar sobre Estrella. «Psicología», respondí, sentándome en una cerca cercana. «¿Y tú? ¿Siempre te han gustado tanto los animales?». Él asintió pensativo. «En realidad aprendí con el tiempo. Mi padre tenía una pequeña finca y crecí cuidando caballos. Creo que tienen mucho que enseñar sobre la paciencia, la comprensión e incluso sobre el amor, ¿sabes?». Se detuvo un momento, mirándome con una sonrisa enigmática. «Los caballos son como las personas. Necesitan sentirse seguros antes de dar el siguiente paso». Aquellas palabras resonaron en mi mente durante toda la semana. No sé exactamente cuándo me di cuenta. Había algo en él que me afectaba. Quizás era la forma en que sus ojos se encontraban con los míos cuando hablaba. O tal vez era la manera natural con la que parecía aceptar el mundo a su alrededor. Fuera lo que fuese, no podía evitar sentir mariposas en el estómago cada vez que decía mi nombre. Un día, después de una sesión particularmente tranquila con Estrella, sugirió que camináramos juntos hasta el arroyo que atravesaba la propiedad. Acepté sin dudarlo. El camino estaba rodeado de árboles frondosos, cuyas hojas filtraban la luz del sol en patrones caleidoscópicos. El suave sonido del agua corriente se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una melodía perfecta para aquel momento.
¿Te gusta este lugar, verdad?, pregunté, señalando el paisaje a nuestro alrededor. Me gusta, admitió con sencillez. Hay algo en este sitio que se siente genuino, sin prisas, sin falsedad. Solo el ahora, solo la naturaleza. Sonreí, asintiendo en silencio. Nos sentamos uno al lado del otro en la orilla del arroyo, nuestros pies tocando el agua fría. Por un instante, ninguno de Interset. Los dos habló. El silencio era cómodo, envolvente, hasta que se giró hacia mí, con sus ojos fijos en los míos. Sabes, Gabriela, hay algo que necesito confesarte. Su voz era suave, casi un susurro. Desvió la mirada por un momento, como si buscara valor dentro de sí mismo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en el tono de su voz, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que me hizo contener la respiración. ¿Qué es?, pregunté, tratando de mantener mi propia voz calmada, pero sintiendo un nerviosismo creciente. Él sonrió, esa sonrisa tímida que ya había empezado a adorar. No sé exactamente cuándo empezó, pero, bueno, he empezado a darme cuenta de que me gusta mucho tu compañía. No es solo porque traes esas galletas maravillosas de tu abuela, o porque te ríes de mis chistes malos. Es más que eso. Cuando estás aquí, todo parece más grande, más interesante. Se me secó la garganta. De todas las conversaciones que habíamos tenido, esta era completamente diferente. Era íntima, era sincera. Antonio, a mí también me gusta mucho tu compañía, comencé, vacilante. Lástima que seamos de dos mundos tan distintos, dijo él rápidamente con una sonrisa medio avergonzada. Su voz llevaba una pizca de melancolía, como si esa diferencia fuera un obstáculo inevitable entre nosotros. Desvió la mirada hacia el agua del arroyo, donde pequeñas ondas reflejaban fragmentos dorados del sol. Quizás eso no importa, respondí, sintiendo mi corazón acelerarse mientras las palabras salían casi sin pensar. Mi voz sonó firme, pero había un temblor sutil que esperaba que él no notara. Sabía que estaba tratando de protegerme de algo que ni siquiera habíamos vivido aún, y aquello me hizo querer acercarme más. Se volvió hacia mí de nuevo, sorprendido por mi respuesta. Sus ojos castaños parecían escudriñar los míos, en busca de certezas que yo misma aún no tenía completamente definidas. ¿No importa?, preguntó en voz baja, casi como si estuviera poniendo a prueba mis palabras. Había un escepticismo amable en su voz, pero también un brillo de esperanza. Ya que has llegado hasta aquí, dale like al video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Lo leo todo y me encanta saber quién está al otro lado. Bueno, dudé un momento, eligiendo cuidadosamente las palabras. ¿Importa? Sí, claro. Somos diferentes, pero también somos iguales en cosas importantes. El resto, quizás solo sean detalles. Él rió suavemente, esa risa ronca. Por un instante pensé que había hablado de más, que había expuesto algo que debería haberme guardado, pero entonces se acercó un poco más, nuestras rodillas casi rozándose. «Gabriela», comenzó, pausadamente, como si cada palabra necesitara ser medida. «Tienes razón. Quizás es una tontería mía preocuparme tanto por diferencias que aún ni siquiera existen de verdad». Mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. «Antonio», murmuré sin saber muy bien qué decir, pero me acerqué con delicadeza y cerré los ojos, involuntariamente, absorbiendo el instante. Cuando volví a abrir los ojos, el espacio entre nosotros parecía disminuir naturalmente, como si fuera inexorable. Él inclinó la cabeza lentamente, sus ojos fijos en los míos, buscando alguna señal de duda. Pero no dudé. Al contrario, me incliné ligeramente hacia él. Nuestro beso fue suave, casi tímido al principio, pero había una ternura que me hizo derretirme por dentro. Por un breve momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Ya no se oía el sonido del agua corriente ni el viento en los árboles.
Todo lo que existía era él. La manera en que su corazón latía con fuerza contra mi pecho mientras me atraía más cerca. Cuando nos separamos, muy lentamente, me sonrió, con los ojos brillando de una forma que nunca antes había visto. Y allí, en la orilla del arroyo, rodeados por la naturaleza tranquila y el atardecer dorado, algo nuevo e intenso comenzó a florecer entre nosotros. En los días siguientes, nuestras interacciones cambiaron. Ya no eran solo conversaciones casuales mientras él cuidaba de Estrella. Había una nueva capa entre nosotros, como si cada palabra llevara un peso especial. Siempre encontraba alguna manera de robarle un beso, por breve que fuera, cuando teníamos la oportunidad. Podía percibir que nuestra cercanía era mayor, incluso cuando él intentaba disimularlo, pero su mirada lo delataba todo. Una tarde vi a Antonio saliendo montado a caballo, guiando a Estrella con una cuerda a su lado. ¿A dónde vas?, le pregunté. Estaba concentrado, pero su rostro se iluminó cuando me vio allí parada, observándolo. Voy al cobertizo viejo a buscar unas cosas y de paso entreno a Estrella, respondió con una leve sonrisa que revelaba sus hoyuelos. Había algo tan encantador en la forma en que parecía siempre a gusto sobre el caballo, como si fuera una extensión natural de su cuerpo. ¿Puedo ir contigo?, pregunté antes de pensarlo. Mi voz salió un poco más ansiosa de lo que pretendía, pero no pude evitarlo. Quería aprovechar cada momento posible a su lado. Él enarcó las cejas, sorprendido, pero su sonrisa se amplió enseguida. Claro que puedes. Pero, ¿estás preparada para una cabalgata?, preguntó en tono de broma, mirándome desde lo alto del caballo. Me apunto a lo que sea, respondí, fingiendo confianza. En realidad, mi experiencia con caballos era escasa. Antonio rió por lo bajo, negando con la cabeza. De acuerdo, entonces ven aquí, te ayudaré a subir. Se bajó del caballo con una agilidad impresionante y vino hacia mí. Mi corazón se disparó solo de verlo caminar hacia mí, con ese andar firme y seguro que encajaba tanto con su personalidad. Se detuvo a pocos centímetros de mí y me tendió la mano. ¿Lista?, asentí, poniendo mi mano en la suya mientras me guiaba hasta el caballo. Me sujetó la cintura con cuidado, levantándome con facilidad hasta que estuve sentada en la silla. Su cercanía hizo que me sonrojara, pero intenté disimularlo, ajustando mis piernas incómodamente alrededor del animal. Relájate, dijo, notando mi tensión. El caballo siente cuando estás nerviosa. Confía en él y él cuidará de ti. Confianza era una palabra que usaba con frecuencia, y ahora cobraba todo el sentido. Respiré hondo e intenté calmarme. ¿Así mejor?, preguntó, subiendo de nuevo al caballo con movimientos fluidos. Creo que sí, respondí, tratando de ocultar el nerviosismo con una sonrisa. Él soltó una risa suave antes de tirar ligeramente de las riendas, comenzando a guiar a Estrella, lentamente por el camino. Al principio, me costaba mantener el equilibrio, pero poco a poco le fui cogiendo el truco. El ritmo del caballo era hipnótico, y podía sentir la energía tranquila de la naturaleza a nuestro alrededor. Durante el trayecto, observaba a Estrella, que ahora estaba mucho más dócil y obedecía sus órdenes. Era increíble cómo sabía domar a aquel animal, como nunca habría imaginado, con calma, paciencia y cariño. Realmente, su entrenamiento estaba funcionando. Seguíamos, rodeados de campos abiertos y árboles dispersos. El viento soplaba suavemente, alborotando mi pelo y trayendo consigo el olor fresco de la tierra mojada por la lluvia de la noche anterior. Con cada paso, me sentía más conectada al entorno y a él. Entonces, comenzó Antonio, girándose ligeramente para mirarme. ¿Cómo te sientes? Mejor de lo que esperaba, admití, riendo tímidamente. Pero creo que todavía prefiero estar en el suelo. Lo estás haciendo bien,
dijo con un tono alentador. Quizás un día de estos te enseñe a montar sola. Esa idea me emocionó, pero también me intimidó un poco. Finalmente llegamos al cobertizo, una construcción antigua de madera desgastada por el tiempo. Él desmontó primero. Con una sonrisa pícara, extendió los brazos para ayudarme a bajar. Entramos juntos en el cobertizo y él comenzó a rebuscar en unas cajas polvorientas en busca de las herramientas que necesitaba. Lo observé en silencio, admirando la forma en que se movía con eficiencia. Había algo increíblemente hermoso en su practicidad. «Aquí está», dijo finalmente, mostrando una pequeña bolsa de cuero gastada. «Ahora podemos volver». Pero antes de que pudiera salir, lo sujeté del brazo. «Espera», pedí con una sonrisa traviesa. «Hemos venido hasta aquí. ¿No podemos quedarnos un poco más?» Me miró sorprendido, pero su sonrisa se amplió. «¿Qué tienes en mente?» «Solo quedarnos aquí un rato, conversar. No sé», respondí, encogiéndome de hombros con aire casual. Él asintió, acercándose lentamente. La luz dorada del atardecer se filtraba por las rendijas del cobertizo, creando un juego de sombras sobre su rostro. Se detuvo a pocos centímetros de mí, sus ojos castaños brillando. «Sabes que es imposible decirte que no cuando hablas así, ¿verdad?», susurró, inclinándose para capturar mis labios en un beso lento y cariñoso. Allí, en el silencio del viejo cobertizo, rodeados de herramientas oxidadas y polvo danzando en la luz dorada, supe que aquel momento quedaría grabado en mi memoria para siempre. El aire estaba cargado de algo que no podía ser nombrado, una mezcla de nostalgia y la promesa de sentimientos verdaderos. Cada instante estaba repleto de una lentitud que parecía prolongar cada segundo dentro de aquel pequeño universo improvisado. No era solo afecto, era algo más grande, más profundo, algo que parecía resonar en la manera en que él hablaba, con paciencia, comprensión y ese amor genuino y especial. «Tienes este efecto extraño en mí», murmuró. Él, su voz baja y ronca, como si estuviera revelando un secreto. «¿Qué tipo de efecto?», pregunté, mi propia voz saliendo vacilante, casi como si no quisiera oír la respuesta, pero al mismo tiempo la necesitara. Él sonrió, una sonrisa que era a la vez pícara y tierna. Un efecto que hace que me olvide de todo lo que hay alrededor, como si solo existieras tú aquí, como si el tiempo se detuviera. No supe exactamente qué responder, así que simplemente sonreí, sintiendo mi corazón hincharse dentro del pecho. Era como si él hubiera capturado perfectamente lo que yo también sentía, solo que yo aún no podía ponerlo en palabras. Seguimos así por unos instantes, simplemente respirando juntos, compartiendo aquel espacio y aquel momento de conexión. Su presencia era reconfortante, como un abrazo sin fin, y me di cuenta de que nunca me había sentido tan segura con alguien antes. Era imposible ignorar el amor que crecía entre nosotros, una llama lenta y constante que amenazaba con consumirlo todo, a su paso. El ambiente parecía vibrar con esa energía, como si hasta las paredes desgastadas entendieran el significado de aquello. Era real, era puro, y por más aterrador que pudiera ser, también era exactamente lo que necesitábamos. Después, cuando nos separamos, ambos estábamos felices. Sus ojos buscaron los míos con una seriedad que raramente le había visto. «Prométeme una cosa», pidió, su voz casi un susurro. «¿El qué?», respondí, intentando normalizar mi respiración. «Que no desaparecerás, para siempre cuando terminen las vacaciones». Sonreí, a pesar del ligero peso que esas palabras trajeron a mi corazón. «No lo haré», prometí, sincera, «porque esto es demasiado especial para ser olvidado». Y mientras nos quedábamos allí, inmersos en la quietud, rodeados solo por el calor del atardecer y la certeza de que algo extraordinario estaba comenzando, supe que quería hacer que esa promesa se hiciera realidad. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado.
Sí, es así. No olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Adiós.